Oye, no vieras las ganas que tengo de levantarme a las 6 de la mañana para regresar al programa de Paco Sea. Sí. Me gustaría muchísimo. Oye, yo sé que todas las mañanas te despiertas a las 6 y dices, ya voy al programa. Ay, no. Todos los días digo, ya voy a ir ahí a convivir con Andrea Newman, con Paola Barquet, grandes personalidades del periodismo en México. Yo digo que sí, ya te vayas para allá porque para hacerles un parito. Ya regresamos a mi corte informativo y le cuento que esta semana murió don Pedro Ferriz Santa Cruz, quien fuera pues un legendario comunicador mexicano de este planeta. Vamos a ver la nota. Figura fundamental de la radio y televisión de México, don Pedro Ferriz Santa Cruz nació el 17 de marzo de 1921 en Piedras Negras, Coahuila, en la calle Rayón, número 1326. Inició en el mundo de la comunicación en 1939 con apenas 18 años de edad, presentando noticias. Era el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la industria de la radio y el cine alcanzarían un nuevo desarrollo en México. Con su voz, narró a los mexicanos momentos cruciales de la historia, como la llegada del hombre a la luna y el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy. Su carrera como locutor y periodista se desarrolló al grado de que durante la década de los 60 se volvió uno de los comunicadores más conocidos del país. Con más de 6 décadas de carrera, Ferriz Santa Cruz fue conductor del programa La Pregunta de los 64,000 pesos, emisión de concursos sobre preguntas científicas y culturales, y de Un Mundo Nos Vigila, el primer programa dedicado a la investigación de la ufología en México. También incursionó en la política. En las elecciones federales de 1991 participó como candidato a senador, representando al recién formado Partido de la Revolución Democrática. En los comicios de 1997 fue candidato del Partido Cardenista a jefe de gobierno del Distrito Federal. Cuando me muera, yo quiero hacer un viaje y llevarme a fulano, a mengano, a perengano, y todo el viaje llegó hasta Neptuno. Oye, no entendí qué quiso decir con eso de fulano y perengano. ¿Qué quiere decir? No sé, yo tampoco entendí. O sea, le hacían muy buena imitación, ¿sabes quién? Los polivoces. Pues al señor, fíjate que nunca le hizo ninguna gracia, ¿eh? No. Así que no estés diciendo impertinencias. Bueno, pues que descanse en paz el papá de mi amigo y maestro Pedro Ferriz Santa Cruz. En otras noticias le cuento que el presidente de la República presentó su informe de gobierno por escrito y el lunes dio un mensaje desde la residencia oficial de Los Pinos. A este evento asistieron toda clase de personalidades del mundo político y empresarial. Aquí le presentamos una pequeña crónica. Desde las 8:30 de la mañana, los invitados del presidente Peña Nieto arribaron a la residencia oficial de Los Pinos. Llamaron la atención los líderes obreros que hicieron gala de autos y camionetas de lujo, como Víctor Flores, el líder de los ferrocarrileros, quien fue de los primeros en llegar en su camioneta BMW. Más tarde, el líder petrolero Carlos Romero de Champs se bajó de su camioneta Yukon y apretó el paso para no retrasarse ni un minuto. Otro de los líderes que arribó a Los Pinos fue Isaías González, quien encabezaba la CROC y quien lució una camioneta Sequoia que lo dejó frente a la bajada de la Puerta 4. Además de los líderes obreros de filiación priista, llegó Agustín Rodríguez, secretario del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, quien llegó caminando a su cita en Los Pinos. Otros que prefirieron bajar del auto y ahorrarse el embotellamiento que se formó en la entrada de Molino del Rey fueron Luis Telles y algunos empresarios que llegaron junto con él al lugar. La priista Cristina Díaz también consideró la caminata aún con los zapatos de tacón. En el nublado lunes que encapotó a la Ciudad de México, quien llamó la atención fue el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, pues ocupó la comitiva con mayor seguridad. Entre los invitados llegaron empresarios como don Olegario Vázquez Raña, acompañado de su señora esposa María de los Ángeles Aldir, y el director general del Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Aldir. Invitados a este primer informe, asistieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que eligieron llegar en la misma camioneta. Eduardo Sojo del INEGI, Cecilia Romero, secretaria general del PAN, el rector de la máxima casa de estudios, José Narro, la rectora del IPN, Yoloxochtli Bustamante, y el coordinador perredista de los diputados, Silvano Aureoles. De la sociedad civil se vio llegar a Virginia Sendel de la Fundación Michel Mau, al Premio Nobel de Química Mario Molina, al presidente del Episcopado Mexicano Carlos Aguiar y los intelectuales que llegaron juntos, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, entre otras personalidades. Y mientras en otros puntos de la ciudad la situación era muy distinta,
porque hubo varios enfrentamientos entre manifestantes y policías. Se estaban agarrando. 1 de septiembre, Monumento a la Revolución. Se reunían los autonombrados anarquistas y organizaciones afines. Alistaban la marcha en protesta por la entrega del primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Policías realizaron una revisión de rutina y decomisaron aerosoles y un casco que portaba uno de los participantes. Fue el primer conato de bronca. 2 personas fueron detenidas, una identificada como Miguel Barrera Rocha, de la organización Marabunta. Un día antes, la CENTE se comprometió a no marchar para evitar confrontaciones y la infiltración de violentos. Al final, cambiaron de opinión. 2 rutas fueron trazadas. Los maestros decidieron ir a Los Pinos, los anarquistas al Congreso de la Unión. Esto suscitó tensión. Dijeron que íbamos a llevar aquí el caballito y de aquí se iba a valorar. La calle de Madero estaba cerrada. Vino un nuevo enfrentamiento. Los maestros cambiaron el rumbo y se encaminaron a sumarse al contingente hacia San Lázaro. Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal observaba el respeto a las garantías de todos los involucrados. Existe un derecho a manifestarse. Claro, cuando una manifestación pone en riesgo el orden público, la paz pública, se pueden aplicar ciertas restricciones. En medio de otro enfrentamiento, se reconocen 2 grupos: la Unión de la Juventud Revolucionaria de México y el Grupo Acción Revolucionaria. Maestros y jóvenes, que en su mayoría marcharon encapuchados, se unieron. Una barrera de granaderos intentó frenarlos. El contingente no se detuvo y replegó a los uniformados. El accionar de los aerosoles se escuchó sobre los muros del bajo puente. En el rubro de seguridad pública. En Fray Servando y Congreso de la Unión, maestros y anarquistas no pueden seguir. Huetones son detonados. A las 5 p.m., el informe presidencial aún no se entregaba. Los integrantes de la CENTE se deslindaron de las acciones y regresaron al Zócalo. Enfrentamientos intermitentes continuaron sucediendo en las inmediaciones de la avenida Congreso de la Unión. Del otro lado de la valla, la Policía Federal esperaba atenta en caso de que las cosas se salieran de control. Y en un hecho inédito, en medio de todos estos acontecimientos, ¿qué es 30 caballos del agrupamiento montado de la SSPDF salieron desbocados por varias calles y avenidas de la zona conocida como Jardín Balbuena. Los caballos corrieron por ahí por Fray Servando Teresa de Mier, Congreso de la Unión y el Circuito Bicentenario. Todo sucedió aproximadamente a las 10:20 horas, cuando los caballos eran trasladados luego de ser llevados para reforzar la vigilancia allá en la Cámara de Diputados. ¡Ah, qué bárbaro! Pues mire, le vamos a presentar un fragmento de este video que se hizo viral, esta noticia que hemos querido titular "Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos", grabado y publicado por Jorge Vaca. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Qué paradójico, ¿verdad? Vaca subió un video de los caballos, un joven locutor de radio por internet. Al agrupamiento de policías ya se les soltó los caballos y me tiraron un espejo. Vienen heridos, vienen lastimados. Es el tipo de cosas por las que ya no deberían existir la policía montada en México. Me tiraron un espejo de los pobrecitos caballos. Me empujaron el carro. Todo mal. Ahí van. Uno por ahí va herido. Oye, pues una tristeza como la canción de mi amigo Bronco. Pobres caballitos, la verdad, ¿eh? Y que consideren esto como maltrato animal y que prohíban el uso de caballos para estas cosas. Pues cómo los andan echando ahí a las broncas. Pues sí. Vamos a ir a un corte comercial, pero ya regresamos a mi corte informativo, su noticiero consentido. Lo que sí es que al final estos caballos desbocados terminaron siendo una imagen, fíjate, bastante surrealista y yo diría hasta poética, si me permites la expresión. Me permite. Son una perfecta metáfora de todo el momento. Las ganas de escapar, aunque no haya dónde ir. Fíjate qué bonito. Otra vez estás yendo a tu club ese de poesía con los viejitos esos que huelen bien feo como a pura polilla, ¿verdad? Sí. ¿Cómo supiste? No creas que me dijo Mónico, ¿eh? No creas que me dijo Mónico. Entonces, ¿cómo supiste? Yo lo adiviné. Que si llegas oliendo a puro alcanfor en las tardes, ¿cómo no voy a suponerlo?